Señores, vamos a sorprender a los herejes por plena retaguardia. Hemos localizado dónde tienen el cañón. Vamos a atacarles por donde no esperan. Y vamos a dejar a ni uno con vida. Así que viva España y a por ellos. Y se nos suscriben al canal. Hola amigos, nos vamos de nuevo a Francia, en el flanco sur de Flandes, contra los siempre intrigantes franceses hugonotes. Tras el segundo socorro exitoso de España a los católicos franceses durante la última de sus guerras de religión, la situación política en Francia quedó totalmente estancada. Los hugonotes no tenían fuerza para dominar Francia. La Liga Católica tampoco podía vencer sin la ayuda militar española. Partido Católico Radical, partidario de una reina española, la infanta Isabela Clara Eugenia, hija de Felipe II, era minoritario. Y el partido intermedio, Les Politiques, no querían a un rey protestante, pero tampoco ver a una reina española en el trono de Francia. Para Enrique IV de Navarra, quedó claro que la única posibilidad de ser nombrado rey de Francia y evitar que se nombrara a otro príncipe extranjero era abjurar del protestantismo. Así que, en un acto de pragmatismo y de muy dudosa moralidad, Enrique IV de Navarra, el 25 de julio de 1593, abjuró del protestantismo y se convirtió al catolicismo. El 27 de febrero de 1594 fue coronado en Chartres como Enrique III de Francia, y París le abrió sus puertas el 22 de marzo. Ya no había impedimentos para ser reconocido como rey de toda Francia. París bien vale una misa. En cuanto a España, que siguió ocupando plazas en el norte de Francia, como Noyon, Saint-Paul y Pont-sur-Sarthe en 1593, entró en una crisis financiera que le impidió seguir pagando a sus tropas. Las unidades españolas, faltas de pagas, abandonaron las conquistas y regresaron a Flandes. Las dificultades económicas para España y políticas para Francia les abocaron a pactar una tregua, la tregua de 1593-94. En plena crisis financiera y con el ejército inactivo, los estados aprovecharon para tomar Schergen-Truidenberg en junio de 1593, Vede en agosto del mismo año y Groninga, el último bastión de la corona en el norte, el 23 de julio de 1594 también. Tras la muerte del nuevo gobernador, el archiduque Ernesto, en febrero de 1595, también intentaron tomar el Principado Neutral de Lieja para establecer un corredor que los uniera a su aliado francés. Pero hasta aquí llegó su fortuna. A finales del 94 empezaron a cambiar las tornas. El conde de Fuentes, militar competente, que derrotó en junio de 1589 al prior grato John Norris y Francis Drake, cuando intentaron tomar Lisboa, derrotó a los holandeses y frustró su estrategia. En Francia, al ya Enrique III, con el país en paz y moderadamente estable, solo le quedaba por solucionar el conflicto con España. Para España, sin embargo, el futuro se presentaba funesto, pues pese a haber conseguido que Francia no deviniera un estado protestante, el nuevo rey católico, Enrique III, hugonote en espíritu, seguía siendo una amenaza. En enero de 1595, Enrique III de Francia declaró la guerra a España, y de nuevo se produjo el ataque de la jauría contra el león solitario. Los franceses atacando desde el sur, los calvinistas atacando desde el norte, los luteranos desde Alemania al este e Inglaterra desde el oeste, al otro lado del Canal de la Mancha. Todo presagiaba el fin inminente del Flandes español, que iba a ser repartido entre holandeses y franceses. Pero España pasó brillantemente a la ofensiva, y el conde de Fuentes, como gobernador militar de Flandes, comenzó por atacar al francés en su territorio. El muy competente coronel Julián Verdugo expulsó a los franceses de las posiciones que ocuparon en 1594, en el Ducado de Luxemburgo, y en mayo se recuperaron las poblaciones de Carignan, Chovency-le-Château y La Ferté-sur-Cher. El 9 de junio, Fuentes casi consigue capturar al rey francés en una acción armada de caballería. Los franceses contraatacaron en una acción que tendría graves consecuencias. El 20 de junio de 1595,
las fuerzas francesas, a las órdenes del duque de Bouillon, tomaron la localidad de Ham y masacraron a su escasa guarnición española. Reforzado por otros 3.000 soldados procedentes de Henao y Artois, Fuentes continuó con su ofensiva y el 14 de julio llegó a Doullens e inmediatamente le puso sitio. Rodeó la ciudad con trincheras y se levantaron 2 fuertes en la margen derecha del río, que rodeaba la ciudad por el norte, y 2 en la margen izquierda, sobre un terreno elevado en donde también se montaron las baterías que iban a batir la muralla y el castillo. Quedaba así la ciudad rodeada y aislada. Primero, se atacó con éxito un rebellín que protegía el acceso a la puerta de la ciudad y una media luna que protegía la muralla. Para el 23, las trincheras españolas de aproximación habían llegado ya al foso de las murallas de la ciudad y del castillo, por su lado meridional, y tras un asalto se conquistó la media luna y el rebellín. Pero los sitiados pudieron enviar a tiempo un mensajero que informó en Amiens del asedio, y el almirante Villars reunió al mariscal de Bouillon y a Francisco de Orleans, gobernador de la Picardía, para acudir en auxilio de Doullens, sin esperar al duque de Nevers, que estaba en Saint-Quentin. Su plan era simplemente pasar por delante del campamento español, estimando que, estando los españoles repartidos en 4 fuertes, no podrían salir con fuerza suficiente para oponérseles. Además, contaban con una salida de la guarnición para fijar a los españoles en sus trincheras. Ignoraron 2 principios básicos de la guerra. Ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo, y el enemigo no suele colaborar con los propios planes de batalla. Y eso lo iban a pagar caro. La columna de socorro salió de Amiens con la vanguardia a cargo del mariscal Bouillon, que marchaba al frente de la columna con 400 jinetes. El almirante Villars lo seguía con otros 400 y el conde de Saint-Pol con otros 500. Además, les acompañaban entre 800 y 1.200 hombres de infantería, según las diferentes versiones, y unos 20 carros con suministros de armas y pólvora. Se dirigieron hacia Beauquesne y desde allí marcharon a concentrarse en una granja llamada Huslot para organizar la última fase de la rotura del cerco de Doullens. Pero Fuentes recibió el mismo 23 de julio por la noche información precisa de la llegada de la columna de socorro, y esa misma noche tomó medidas. Ordenó que se doblase la guardia en las trincheras, que 2.000 hombres con 4 cañones a las órdenes de don Agustín Mesía se concentraran en el fuerte principal, el que estaba frente al castillo, y por donde debía pasar el ejército francés. Además, organizó un escuadrón de unos 1.000 alemanes concentrados en el campamento principal, y otro parecido de españoles, ambos como reservas móviles. La caballería ligera debía ocupar el valle y patrullar el acceso a la ciudad. Con los franceses ya reunidos en Huslot, se envió al señor de Plainville con 20 jinetes a explorar el valle de acceso a Doullens. Entrado en el valle, avistó a unos 60 jinetes españoles e informó al señor de Sesebal, que movilizó a su caballería para perseguirlos. Y a sus escuadrones se unieron impetuosamente los de Bouillon y los de Saint-Pol. Quedaban en Huslot el señor de Trigny con sus unidades de caballería y unos 1.000 hombres de infantería. Mientras los jinetes españoles se retiraban hacia el campamento y atraían a la caballería francesa, las fuerzas del barón de Roche dieron la voz de alarma, y Fuentes ordenó salir a sus unidades empezando por la caballería ligera, que, para dar tiempo a que el resto de unidades se desplegaran, cargó contra la caballería francesa que se aproximaba ya al galope. La caballería ligera española chocó con la caballería pesada francesa y fue desbaratada, teniendo que volver grupas. Victoriosos en esa carga, los escuadrones franceses retrocedieron para reorganizarse, pero habían perdido a su comandante, al señor de Sesebal. En cuanto se reorganizaron, se les unió el señor de Trigny, ávido por combatir, y viendo que la caballería española volvía a formar, la caballería francesa formó para cargar de nuevo, pero esta vez se habían unido los escuadrones de lanzas de don Carlos Coloma y de don Francisco de Padilla, ambos frescos y en primera línea. Además, los arcabuceros a caballo de don Sancho de Luna, recién desplegados en el campo de batalla, avanzaron por el flanco izquierdo español, al otro lado del camino, sin ser detectados por los escuadrones franceses. La caballería española cargó, y lo mismo hizo la francesa, pero esta vez los franceses se llevaron la peor parte,
y perdieron muchos caballeros, y cuando los arcabuceros a caballo españoles les cargaron por el flanco, tuvieron que retirarse de nuevo, pero esta vez en desorden y con muchas bajas. En este lance se capturaron 7 carretas de suministros que se habían adelantado con la caballería. A todo esto, la infantería española, que había ocupado y avanzado luego por el bosque, inició un fuego grandioso sobre la concentración de tropas francesas. Además, uno de los escuadrones móviles, con 4 piezas de artillería, se desplazó desde el campamento, oculto por el bosque, hasta la ladera de la montaña que dominaba la entrada del valle, en donde se desplegaron y empezaron a cañonear la concentración de tropas francesas. No causaban grandes bajas, pero sí desordenaban las formaciones. Como la posición no era ya sostenible, el almirante Villars dio orden a la infantería de atacar la ladera para desalojar a la infantería españolas, pero fueron rechazados con pérdidas y se tuvieron que retirar. En el campo francés reinaba ya el desconcierto, con gran parte de la caballería batida, pero no rota, y la infantería con bajas preocupantes. El mariscal Bouillon ordenó entonces al almirante de Villars retirarse hacia una colina con un molino, en donde se reunirían para iniciar la retirada hacia Beauquesne. Mientras tanto, él mismo realizaría una última carga para contener al enemigo. Al conde de Saint-Pol se le ordenó replegar toda la infantería hacia los carros y protegerse en un bosque cercano, e intentar entrar en la ciudad cuando la situación táctica o una salida de los defensores lo permitiese. Saint-Pol obedeció las órdenes y se replegó, pero el almirante de Villars, que no había entrado todavía en combate, en lugar de retirarse, cargó contra las unidades españolas que tenía enfrente. Pese a detener el avance de los españoles, que en esa zona empezaban a bajar al valle, su acción dio tiempo a que otras unidades españolas de infantería y caballería ligera le rodearan por el sur. Cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde y estaba completamente rodeado. Los escuadrones, sufriendo ya muchas bajas, se desintegraron. En palabras de una fuente de la época, se extendió tal espanto que no fue posible reunir ni 50 jinetes, mientras el mariscal se encontraba separado. Se inició, entonces, una desbandada general, quedando solo algunos capitanes y señores protegiendo al almirante. Aquí se dio el suceso en que el almirante de Villars fue capturado en plena batalla por unos oficiales de don Carlos Coloma. Esta captura, muy importante en sí misma, fue discutida por otros que también reclamaban ese honor. Llegado al lugar el comisario Contreras, y vista la tensión que se generaba en plena batalla, mandó, abro comillas, que le matase y partiese la diferencia. Puntos suspensivos. Que no era justo entretenerse con prisioneros, no estando el enemigo aún acabado de deshacer. Cierro comillas. Y así murió el almirante Villars, que por otro lado fue el primero en traicionar a los españoles y cambiar de bando durante las guerras de religión. No había perdón en los tercios para los traidores. No obstante, el cadáver del almirante fue entregado por Fuentes a Nevers, para que fuera enterrado con los honores que le correspondiesen. Al otro lado, la infantería refugiada en los bosques fue atacada y deshecha por la infantería española, que bajó del campamento, y sus fugitivos aniquilados por la caballería. Todas las carretas con munición y suministros fueron capturadas. Desde la ciudad se realizaron 2 salidas, una al sur para ayudar a la columna de socorro y que fue rechazada rápidamente con graves pérdidas desde las trincheras españolas, y otra por el extremo norte. Sucedió que, viendo desde la ciudad una columna de infantería, asumieron que eran refuerzos que llegaban para auxiliarles, y efectuaron una salida para unírseles, cuando de repente se dieron cuenta que era un batallón de valones que acudían a reforzar a los españoles. Pero ya era demasiado tarde, y en el combate que sucedió a continuación, tuvieron que retirarse con pérdidas al interior de la ciudad. El duque de Nevers, llegado a Amiens, enterado del desastre, reunió a los fugitivos y reorganizó las fuerzas que quedaban. Sí pudo, en un golpe de suerte, introducir en la ciudad al señor de Rincesvalles con un pequeño convoy de suministros. Él mismo, el 28 de julio, al frente de su pequeño ejército, compuesto por 1.600 caballos y 2.300 hombres de infantería, avanzó hasta 2 leguas de la plaza, pero no se atrevió a más, y se retiró de nuevo a Amiens. Al día siguiente, se reanudó el bombardeo de las brechas, y desde la media luna y el Ravin ya conquistados, se asaltaron las murallas y el castillo, y después del castillo
se pasó a asaltar la ciudad. Al grito de «Recordad Ham», donde los franceses habían asesinado a la pequeña guarnición española una vez rendida, no hubo cuartel para los defensores de Duyens y se saqueó la ciudad. Y muy pocos de los 2000 defensores escaparon con vida. El 31 de julio se rendía la plaza. Tras la llegada de refuerzos, Fuentes dejó una guarnición en Duyens y se dirigió a Cambrai, que la tomó el 7 de octubre. Siguió luego con su ofensiva sobre el norte de Francia para asegurar militarmente el flanco sur de Flandes. Fuentes, tras un breve asedio, tomó Calais el 9 de abril de 1596 y Amiens por sorpresa el 11 de marzo de 1597, aunque Enrique III logró recuperarla tras un largo asedio, pero Francia estaba ya exhausta. Estos hechos de armas desembocaron en un gran éxito diplomático y estratégico, el Tratado de Vervins, el 2 de mayo de 1598, por el que Francia abandonaba la coalición antiespañola con Inglaterra y Holanda. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribirse, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. ¡Hasta luego, amigos!